Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Estos aparatitos que cargamos en nuestras vidas y que nos sirven muchísimo, déjenme sacar el mío, mire, por aquí anda el mío. Estos pueden ser una maravilla para comunicarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, para establecer contactos con personas a las cuales no podemos ver frecuentemente, y más en ciudades como las que vivimos, en donde el transporte es realmente terrible. Sabemos a través de estos aparatitos lo que está ocurriendo en el mundo. Tienen muchísimas ventajas para trabajar, podemos llevarnos la oficina en algún sentido a todas partes, pero también tienen problemas o han traído problemas en la convivencia, los más comunes, ya hemos hablado de ellos, la incomunicación con los más cercanos, ¿no? Y otros que apenas empiezan a aflorar. Y uno de ellos es que una vez que las turbas de las redes sociales se van en contra de alguien, se pierde la capacidad de razonar, la capacidad de confrontar las verdades que tienen unos y otros, se pierde la posibilidad de dilucidar qué está detrás de este tipo de linchamientos digitales. Y ese es exactamente el título de un excelente libro que se publicó recientemente, su autora Ana María Olabuenaga. Ana María, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida por estar aquí. Qué bueno que pudiste venir. Muchas gracias. Buenas Terribles noches. los linchamientos. Brutal, tremendo, es creo que un signo de nuestros tiempos, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con este cambio tecnológico que estamos experimentando y que está cambiando absolutamente todo, todas nuestras relaciones personales, sociales, comerciales. Y este cambio brutal que está sucediendo, que yo sí considero y me parece que es epocal, sí está afectando de esta manera, en un linchamiento, que como que hay algunos que tratan de verlo como, bueno, pero yo no estoy en las redes, no me va a pasar. No, es que los linchamientos digitales suceden en este nuestro, lo que pensábamos que era nuestro mundo, suceden aquí, en este mundo tangible, Sí, no fáctico. allá en un No, no algo suceden en etéreo. el mundo digital, ¿no? No suceden Pero ahí. explícanos un poco más esto, porque suena un poco contraintuitivo. ¿Qué quieres decirnos con esto? Fíjate que una de las cosas que decía yo en el libro, precisamente, es que el título estaba equivocado. Porque en parte de mi análisis lo que sí encontré es que para llamarse linchamiento digital tiene que trascender el mundo de las redes. Voy a poner un ejemplo. Si yo hice algo, escribí algo en el periódico, algunos de ustedes les ha pasado seguro que escriben algo que es muy polémico, pues a lo mejor los trolean, a lo mejor los acosan, a lo mejor hay gente que se sube hasta el tren del mame, han escuchado esa expresión, que es vamos a hacer bromas sobre el tema, así le dicen, y es quien saca la mejor broma y están subidos. Los bulean, los pueden bulear. Hasta ahí todo nos mantenemos en un mundo que tiene que ver con lo digital puntualmente. En el momento en que alguien dice, deberían de correr a esta persona del Claro. periódico, deberían de correrlo de su trabajo, no debería de tener la columna, lo cual sucede, yo relato en mi caso, es cuando ya están solicitando un linchamiento. Y entonces necesitas, no quiero decir la complicidad, pero no hay otra La palabra. participación, digamos. Vamos a ponerlo así, más Yeah. sutil. La participación de la empresa o de la institución para decir, prefiero que vaya el cuello de esta persona a que vaya el cuello de la empresa o de la institución y lo despide sin un debido proceso, sin una defensa, sin Justificación, una sí. justificación, lo despiden y de ahí sucede o una pérdida ¿qué será? Poder simbólico, una pérdida económica, una pérdida de trabajo o hasta una pérdida de la vida. Hay muchos que se suicidan finalmente por este descrédito y Bueno, esta falta de lo que le pasó a reputación. esta actriz coreana o cantante de pop, que sacaron unas fotos de ella y le entró en una angustia terrorífica y la pobre terminó suicidándose. Pues es que eso es lo que Digo, sucede. eso no puede ser más terrenal que la muerte, a eso te refieres, ¿no? Que A tiene eso una me refiero. implicación en la tierra. Ahora, Exactamente. también las redes son un poderosísimo instrumento para evitar el abuso, Exacto. los famosos Lords whatever, Lord Ferrari o la Lady o lo que Sí. sea, que son todos ellos casos horrendos que de los cuales no hubiéramos sabido sin el hinchamiento mediático. Entonces, tienen otra cara muy positiva. Entonces, pues, pero ahí está, en medio y no lo vamos a controlar por más que digamos. Pero ¿cómo podemos usarlo sobre todo en su lado positivo y contenerlo más en su lado negativo? Coincido contigo al 100%.
Tiene dos lados la moneda. Es indignación la que mueve a un activista a gritar y a decidir que toda una sociedad tiene que hacer algo. Cuando empiezas a dejar de pensar y se convierte en ira, que es, digamos, Sí. casi el mismo sentimiento, puede llegar al linchamiento. Pero la ira es a veces muy bienvenida. También Que a las veces lo mujeres es. estén tan enojadas con el feminicidio y rayen paredes o lo que sea, pues ojalá no estuvieran enojadas, pero hay buenas razones para estar enojadas. Sí, pero ahí hay un paréntesis, a lo mejor hasta medio lingüístico. La ira es cuando pierdes la razón. Exacto. Entonces, no debemos caer en la ira. Podemos llevar el enojo al extremo que quieras, pero Exacto. saber cuál fue el fundamento, el motivo, la causa que te provocó el enojo. Pero la ira ya es cuando sales a romper lo que se te atraviesa enfrente, aunque no haya El responsabilidad. otro de estaba nosotros. en una cena y un amigo sostenía un poco esta posición, más conservadora que la tuya, y su esposa le dijo, No, la mía no es conservadora. vas a ver por qué, más conservadora en el sentido de que ni el enojo está bien. Y su esposa dijo, si a mi hija lo hubieran matado, yo saldría con ametralladoras. Es decir, nosotros no estamos ni hemos estado en esa situación, afortunadamente. Pero yo creo que hasta la ira es perfectamente comprensible ante un vacío de autoridad, una violencia terrorífica, un dolor profundísimo. Pues qué lástima, qué triste. Hay que hacer algo como sociedad, pero yo entiendo la ira. No, yo creo que, Y no la tanto Federico censuro. como yo Y entendemos no la la ira. censuro. Yo también la entiendo. No la censuro. Sí. No, espérame. Yo creo que sí hay que censurarla y no estoy hablando del caso de mujeres. Me regreso al tema del linchamiento. Si quieres, ahorita hablamos de mujeres. Pero me regreso a eso. Yo sí estoy en desacuerdo en que la ira se ejecute contra una persona sin darle la oportunidad de una respuesta, porque está totalmente cercado. Eso Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. lo destacas mucho en el libro. Lo destaco muchísimo en el libro. Que haya la posibilidad de la contraparte. Hay que generar los espacios y necesitamos tener reglas de cómo se puede hacer y por supuesto tu empleador tendría que escucharte y se tendría que ver la otra parte de la historia. Pero me regreso a las mujeres, si quieres. Sí, yo sí entiendo a las mujeres con un aerosol. Claro que las entiendo. Todas las mujeres ya lo entendimos. Es más, todos los hombres ya lo entendieron. Lo que No sé si todavía no lo Federico- acaba de entender es el gobierno. Todavía le falta, pero llegará a entenderlo. Lo están entendiendo. Creo que todos lo hemos entendido. Todos lo hemos entendido porque fue la única manera de llamar la atención. Lo que me parece que no es, digamos, Deseable o sí. sociable, no parece humano, es no dejarle oportunidad, una salida, una puerta. Bueno, O en sea, eso yo creo que toda acusación tiene que tener un Claro. espacio de debido proceso, etcétera. Y los medios electrónicos lo hacen terriblemente difícil, sobre todo en la medida en que hay actores que los organizan de forma profesional. pero no es eso, fíjate. Pero todavía eso te acelera los procesos de forma horrenda, ¿o no? Son los medios, pero no solo somos también nosotros, y es también la tecnología y la rapidez de la tecnología. Ujú. O sea, sí hay un cambio importante. La tecnología nunca había sido tan amplificada como lo es en este momento. Nunca había llegado a tantas personas al mismo tiempo, nunca había sido tan veloz, nunca había sido tan enorme. La televisión nunca, nunca. Y mira que la televisión es poderosa y ha habido millones de estudios alrededor de la televisión y el poder de la televisión. Nunca llegó al poder de las redes En sociales. un sentido llegó a tener más poder, porque había un actor que centralizaba la decisión. Y en ese momento, pues todo el mundo estaba sintonizando ABC, CBS, lo que fuera. Y por eso ese poder podía ser muy destructivo, muy constructivo. La democracia de Estados Unidos no se entiende sin el poder ordenador que daban estas grandes cadenas, donde el presidente Nixon no podía ir a comunicarse directamente con su público y el delito horrendo que había cometido no tuvo cómo defenderse, mientras que el presidente Trump es muy claramente la otra cara de la moneda. Él tiene cómo defenderse porque la gente ya no está viendo esas cadenas de televisión que normaban los parámetros de lo correcto. Entonces, otra vez, todo tiene otro Pero a ver, lado. Ahora es un poder descentralizado. Déjame ponerlo así. Yo entiendo la ira, pero no es deseable. O sea, Ujú. es deseable el enojo, es deseable las manifestaciones, La indignación. de la indignación, todo lo que Sí. quieras. Pero fomentar la ira no es deseable. ¿Por qué? Porque la ira sale del control De de acuerdo. la propia persona que la encabeza. De acuerdo. Es decir, ahí sociólogos, ¿no? Norbert Elias, de lo del autocontrol. Si es necesario el autocontrol para que tú tampoco te conviertas en una Creo que pira humana que va valdría explicar la idea básica del texto de Elías, porque
Sí, no, Es el que proceso civilizador, se llama El el proceso libro. civilizatorio es precisamente cuando tú asumes que si alguien en la calle te da un golpe en el coche, no te bajas con un bata a pegarle a su, sino que tienes que contener, que tienes que buscar instancias intermedias para que esto te permita que no vayas a la confrontación directa. Toda esta construcción que pareciera enfriar las cosas, pues sí, está pensada para enfriar las Y cosas, el para que tú argumento de Elías es repienses, que ¿no? cuando logramos eso como sociedad, bajan los homicidios, baja la Todo. violencia, porque al contener la ira, pues procesas de otra Así es. forma Estoy los totalmente de acuerdo. conflictos. Entonces, Claro. por supuesto, estoy de acuerdo con eso, Sí, no, no, digo, pero creo que las redes sociales tienen una cosa que desciviliza a la población, que es el anonimato, además. No siempre. ¿No? Además, pero es que el Sí. anonimato, por supuesto que hace más fácil decir absurdeces si eres anónimo que si no eres anónimo. No siempre, y te voy a decir que hay un signo también muy relevante de estos tiempos. También me da mi reputación el poderte criticar a ti abiertamente. El hecho de que yo te confronte y yo diga, yo no estoy de acuerdo, o es más, de que yo confronte al presidente con insultos, me da reputación o le da reputación a En un algunos sector. en un sector, en mi sector o en el sector de esas personas que hacen eso. Les da reputación y si es retuiteado y si tiene más amplificación, pues más reputación y va ganando reputación, es más, viven de ello Y la polarización se va incrementando. y la polarización se va incrementando. Entonces, tenías razón en algo que decías, es esto, esta horizontalidad, este poder, si quieres tú, fragmentado, estos mini poderes, sí están llamando a un nuevo pacto social. Yo sí creo que estamos llamados a negociar lo que está sucediendo. Ahora, sí hay todo un tema que se está instalando en el debate público, que es cómo regular las redes. Sí. Porque pensamos en su nacimiento que iban a ser civilizatorias y liberadoras. civilizatorias. Y pensábamos, por ejemplo, se pensaba en sus orígenes, que los regímenes autoritarios no iban a aguantar la descentralización y pluralidad de las redes sociales. Y lo que estamos viendo es que los regímenes autoritarios son los mejores para hacer uso de la misma. China es el gran ejemplo de Eugene ello. Morozov tiene un libro muy interesante al respecto sobre cómo se utilizan las redes desde esos regímenes. Pero en un régimen democrático también estamos discutiendo, y Europa va muy avanzada, qué es responsabilidad de la empresa digital. Claro, Es ese decir, también es otro Facebook tema. tiene que ser en algún grado responsable de ese discurso de odio. ¿Hasta dónde? Ya tiene, por ejemplo, si tú en Facebook empiezas a, no sé, incitar a una revuelta nazi, te van a censurar, te van a sacar. ¿Te acuerdas cuando el Senado llamó a Mark Zuckerberg Sí. en el 2016 por el escándalo de Cambridge Analytica? En un momento dado que además era muy evidente que los senadores no entendían lo que estaba sucediendo en el mundo actual, ¿no? Y no entendían lo que era Facebook, y no entendían de qué vivía Facebook, lo cual era muy absurdo, ¿no? Era como un enfrentamiento de dos generaciones. Cuando le dijeron a Zuckerberg que cómo iba a solucionar el tema, que sí era su responsabilidad, y él asumió y se dio cuenta de que sí lo era, dijo, ¿cómo va a arreglar esto? Y él se queda, y vale la pena ver el video otra vez, él se queda pensando, y dice, yo creo que vamos a hacer esto que funcione, yo creo que en unos 5 a 10 años. 5 a 10 años. Sí, sí, sí. Lo cual quiere decir que el algoritmo de Facebook es cada vez más complejo, se mueve, es una mancha voraz que se va moviendo, en donde Zuckerberg pensaba en ese instante cómo meter la mano y sacar de ahí la parte de la ecuación que nos está confrontando, está haciendo muy exitosas las fake news, está haciendo muy exitosas a ciertos grupos que yo no puedo controlar porque también tengo a grupos de censura en contra de la censura detrás. Entonces es complicado. No te el quiero tema. censurar, pero el tiempo. Perdón. Vamos a hacer un corte. Regresamos en un momento más para discutir el impacto de las redes sociales. De regreso en Primer Círculo, Ana María, estábamos platicando sobre si Zuckerberg estaba realmente pensando cuánto tiempo le iba a tomar manipular al algoritmo, o yo pienso quería ganar tiempo, porque el negocio parte de que todo esto suceda.
porque la polarización en mucha evidencia es lo que atrae a la gente a las redes, es lo que las deja más tiempo conectadas. Y el negocio es que estés conectado, porque es como te pueden poner anuncios, te pueden, pues, sacar parte de tu tiempo, que es el que se comercializa después. Entonces yo no sé, pero la Unión Europea está siendo mucho más agresiva en la Sí, regulación de acuerdo. y está diciéndoles, pues mira, hazle como quieras, pero hazle. Exacto. Y resulta que cuando les pidas, lo logran, porque también logran colocar el anuncio que incita al odio, quizá financiado por que no sé qué país, en donde lo quieren poner, no se esperaron 5 o 10 años para tenerlo. Entonces yo dudo que sea un problema de capacidades, yo creo que es un problema de están ganando el mayor tiempo posible. No, yo creo que a lo mejor tienes algo de razón, pero déjame darte otro pedacito de información a ver si deconstruyo lo que acabas de decir. Hay una investigación bien interesante de dos doctores de Harvard, en donde lo que es sobre la elección de 2016 de Trump, en donde lo que se dieron cuenta es que no son los bots. No son, finalmente, no es un alguien maléfico que está moviendo la cuna, Ujú. sino somos nosotros mismos. Lo que ellos demostraron es que nos relacionamos de manera más fácil con un contenido que es como muy polarizante, como lleno de valores extremos. Ese tipo de comentarios nos enganchan y retuiteamos fácilmente. Somos nosotros los que estamos haciendo la ola No, muchísimo pero más no grande. necesitas hablar del bot para, creo yo, ser coherente a lo que estoy diciendo, porque es lo que le están pidiendo no solo es el control de los bots, es que controle ese discurso de odio, porque genera eso. Sí. Déjame terminar, porque hay una parte que creo de la ecuación que nos faltó. La cantidad de publicidad, como ustedes saben, las redes sociales viven en un 95% de publicidad. Ujú. ¿Cómo se compra publicidad? Es programática. La publicidad la decide de un software que está decidiendo, este es un post Y en una atractivo. subasta permanente, además. Exacto. Entonces no Sí. hay alguien que esté tomando la decisión, la están comprando. Es un algoritmo. Entonces, exacto. Si un comentario está siendo muy atractivo, es probable, posible y factible que se compre ese espacio. Ujú. Por lo tanto, no hay alguien tomando la No, pero decisión. es una decisión pero me humana. estás dando la razón. Es decir, el algoritmo está diseñado para vender publicidad donde hay más interés. Y el interés, me estás diciendo, crece cuando hay polarización. El algoritmo podría ir censurando a quienes polarizan de más. Insisto, si tú hoy Exacto. sacas el Sí. algoritmo, no necesitas gente, pero el algoritmo lo programa alguien, no seamos ingenuos. Si tú hoy vas a hacer un discurso antisemita profundo hablando de mi lucha, no sé qué, de Hitler, te van a censurar, el algoritmo te va a agarrar. Y sí hay siempre una tensión entre la libertad de expresión y que es un discurso incitador del odio. Hasta la Suprema Corte de Estados Unidos ha decidido que si tú estás en el cine y dices, corramos porque hay un incendio y mentiste, no te puedes escudar en el tema de la libertad de expresión, porque pusiste en riesgo la vida de los que estaban en el cine. Entonces, Yo creo que estamos diciendo lo mismo. Sí. Lo que sí creo que diferimos es, yo no creo que sea tan fácil. Yo no creo que la tecnología sea neutral, pero no estamos de creo. acuerdo a eso. Yo tampoco creo que sea neutral, pero no creo que sea tan fácil como alguien está poniendo el No, algoritmo. no alguien. No El creo. algoritmo se construye por humanos si lo programas como tú lo quieres construir. E Bueno, es que insisto, pero también lo que ocurre es que se dan círculos perversos, ¿no? No, yo no me Sí. imagino a Zuckerman diseñando esta no, esfera Zuckerman y no, esta sería gorra, Zuckerberg ¿no? en todo Digo caso. Zuckerberg, no, Leo Leo, Hernández está Leo. actuando en Leo, esto. saludos. Diseñando esta versión, ¿no? Y diciendo, no, es que el momento en que suba la espuma del odio, no sé cuántos ahí vendemos. No, se dio. Ocurrió sobre la marcha. Y entonces ahora, ¿cómo nos bajamos No, de esta pero incitación? ganan dinero con eso. Ese es Sí, mi punto, claro, eso es lo que acabo de decir. claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es el problema, que sí siguen ganando, que sí hay un dinero involucrado. Por eso es que Ujú. creo que están pensando cómo mejorarlo. Yo sí considero que sí lo están intentando. Después de las multas que les han metido, yo sí Claro. creo que sí están pensando en qué hacer. Las multas es la multa más alta que ha puesto el Pero Senado. insisto, si tú pones en internet un discurso de vamos a secuestrar niños, el algoritmo te cacha luego y te saca. O sea, ya tienen la capacidad. Lo que pasa es que, pues, yo creo que ellos mismos lo están modulando porque Fíjate que ese es otro tema interesante. ¿Sabes que hay gente
hay gente, no sé, no tienen un nombre, que están viendo las cosas que van a censurar, no aguantan trabajar más de semanas en el tema, porque es tal la cantidad de No, cosas negativas, de agresión. agresión. Es más, déjame contarte algo interesante del libro. Yo empiezo el libro con que seguramente tú que lo leíste, habrás visto lo de Tiziana Cantone. Sí, Es ¿cómo una no? chica que termina Sí. suicidándose Sí, terrible. por la presión que ¿Presión? recibe de que le hayan exhibido unos videos de porno de venganza. Y termina suicidándose. Fíjate en qué instante, y creo que esto tiene que ver con lo que estamos platicando, instituciones, decisiones. Ella apela al derecho al olvido contra Facebook, Sí, es cierto. contra Google, contra YouTube, y gana, y gana. Y 10 días después se da cuenta de que es imposible, que ya está en el torrente sanguíneo Hay cosas digital que son imposibles, pero hay y cosas... no lo pueden bajar. Es más, te voy a decir, yo después de un año empecé a buscar, dije, lo voy a hacer como ejercicio de Sí, investigación. claro. ¿Sabes cuántos pasos me tomó encontrar el video? 2 pasos. Seguro eso es difícil, pero también sabemos que el régimen chino puede controlar una cantidad de cosas en las redes. Bueno, Bueno, claro. no por eso, pero los algoritmos y los que manejan la red china han sabido cómo hacerlo. E insisto, ponte en Facebook a buscar crímenes de odio horrendos, no los vas a encontrar, porque ahí ya los Es lo que robots... te digo. No, ni siquiera son robots, es gente. Hay gente Es una viéndolo. mezcla de gente y robots. Hay Sí, logaritmos, sí. pero el punto es un reto enorme. Creo que Sí. además ha tenido un impacto político que no hemos sabido apreciar. La polarización de la vida en casi todos los países es mucho mayor que en el pasado y probablemente tiene que ver con la facilidad y el encanto que tú describías muy bien del diálogo polarizado en las redes sociales. Que No, nos lo que sí atrae. provoca mucho el libro de Ana María es la necesidad de reflexionar desde la ética sobre lo que estamos haciendo con estos aparatitos y con las redes sociales. Porque así como lo describiste muy bien al principio del programa, no es que ocurra en el ámbito digital, es que se traslada a la vida. Sí, Como el caso de esta exacto. mujer o el caso De Armando Vega, de Armando Vega o de o Marcelino Perelló, Marcelino y en fin, Nicolás. Nicolás. ¿No? Entonces, Nicolás Alvarado, que es un personaje que anda Sí. caminando, o sea, sí cruzó el puente a la vida real y sí tuvo un Pero a impacto veces, qué terrible. bueno. El señor Wallerstein estaría libre si no hubiera sido por eso. Entonces, lo único es Sí, pero cómo lo procesas, cuáles son las reglas, pero sí es un poderoso mecanismo para ir contra individuos poderosos No, que yo lo que llevaban creo es que siempre la ley 30. debe de prevalecer la ley. Claro que debe presidir la ley, yo no estoy diciendo lo contrario. Que las afectadas por Wallerstein hayan hecho lo que hicieron, no violó ninguna ley. El que violaba la ley era el señor Wallerstein. sí, no, y Y eso, por eso, gracias a este linchamiento, ¿Pero de quién hablas? ¿De Harvey Weinstein? sí, Weinstein. Weinstein. Ah, yo decía, ¿quién es ese muchacho? Yo no conozco al que estás hablando. Yo decía, Tienes toda la razón. Como ese me suena. como Zuckerman. en Zucker. No, no. Pero regreso, o sea, yo creo que a mí lo que me sugirió, y la charla lo muestra, es que sí tenemos que ponerle un marco Sí. de cómo se deben de procesar estos asuntos, porque detrás de ese señor había un delito. Y detrás de otros casos no hay delito, es simplemente una expresión Es- sobre Juan Gabriel que no gustó Es más, y que claro, condenaron. Por eso, exacto, y quedó Entonces, sin trabajo. sí, A ver, sin trabajo. ¿cuánto tiempo se aventó Harvey Weinstein en un juicio? Acaba de ser Claro, hace un claro. mes o menos, acaba de ser condenado, acaba de ser resuelto culpable creo que de tres cargos e inocente de otros 3. pues, El personaje pasó por un proceso por legal, eso, ese pero es yo no el estoy punto. diciendo esto, estamos de acuerdo en ello. Siempre estoy diciendo, sin el linchamiento mediático que le permitieron las redes sociales, las muchas afectadas por Es este que- depredador no hubieran salido. A ver, partamos de una base. Linchamiento, nada más. Linchamiento es ilegal. Bueno, el término linchamiento Ya es ilegal. físico Sí, es sí. ilegal, el mediático no es ilegal. Es ilegal. Porque esto está haciendo una analogía, pero usemos otra palabra para que no tengamos que entrar en esa discusión. La viralización, que puede ser horrendo con el personaje X, puede ser liberadora contra el personaje Y. Me parece que debemos de ver las dos caras, pero lo malo es que el tiempo se acabó, así que No se vale. despídete por favor con un último argumento.
No estoy de acuerdo con Carlos, estoy de acuerdo con Federico. Pues Ana María, mil gracias por haber estado aquí. Seguiremos con el tema, hay que retomarlo Gracias. porque sí, da para mucho. Mil Muchas por haber gracias, estado aquí. gracias, Muchas gracias Carlos, por te lo haber venido, agradezco Ana mucho. María. Gracias, gracias. Muy buenas noches, nos vemos aquí la próxima semana en Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.